Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por todavía permanecer aquí en toda esta jornada bastante larga. Yo ingreso con una ventaja adicional a los anteriores expositores que traigo en recuerdo y en la relatoría las exposiciones anteriores que me permiten enriquecer y contribuir a dar algunas respuestas a varios temas que se han comentado durante todo el día. El tema que les tengo preparado es la descarbonización en la minería peruana, el caso de Compañía Minera Poderosa. Pero antes les quiero mostrar una fotografía. Esta es la de mi pequeño hijo, Lorenzo, de 7 años, que antes de venir aquí a Arequipa, yo vivo en la ciudad de Lima, soy de Lambayeque, del norte, me dice: papi, te tengo un regalo para tu exposición. Y ahí ustedes pueden ver una avecilla. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una avecilla con mi exposición? Pues eso lo vamos a saber al final de la presentación. Lo que voy a hablar ahora, primero, además de quiénes somos, la problemática que tenemos en una empresa como es Poderosa, minera, la solución que hemos planteado para esa problemática a través de diferentes proyectos que los vamos a mostrar como testimonios y algunos resultados que voy a compartir con todos ustedes para terminar con un tema importante, que es un nuevo relato sobre regenerar con datos. Nosotros somos Compañía Minera Poderosa, somos una empresa peruana familiar que este año ha cumplido 45 años. Fue fundada en 1980, somos el segundo productor aurífero del país. Nos ubicamos en el distrito y provincia de Patás, en la región La Libertad, como pueden ver en ese mapa, en la zona norte del país, en el límite con la región La Libertad. Estamos en una zona remota del país, a 300 kilómetros, 320 de la costa, de la ciudad más cercana es Trujillo, pero son 10, 11 horas por carretera. Tenemos una producción promedio anual de 300.000 onzas de oro y nos ubicamos entre los 1.200 y los 3.200 o 3.400 metros sobre el nivel del mar. Los que son del sector minero y los que han visitado un campamento minero y los que son de otros países sabrán lo que es trabajar en una zona remota y a esas alturas. Hay que llevar todos los suministros, alimentos, energía, petróleo, insumos para la minería. Y eso nos lleva a nosotros una problemática, y voy entrando en el tema. Nosotros tenemos un consumo eléctrico para abastecer a la operación que va creciendo cada año 11% para mantener la producción, porque somos minería subterránea y cada año hay que profundizar más en los socavones, tenemos que colocar más líneas de distribución, más subestaciones eléctricas, más ventilación, más compresoras, más iluminación. Entonces la energía eléctrica crece a un ritmo mayor que la producción minera. Ese es un primer dato, que este consumo eléctrico de 11% anual en los últimos 25 años se suma a nuestra ubicación remota, que tenemos insuficiente capacidad de transmisión eléctrica. César Butrón en la mañana explicaba la problemática de la distribución del país. ¿Se acuerdan que decía no las dejan invertir, son del Estado? Y ya es bastante que las dejen mantener la calidad, lo decía también el ingeniero Herrera, el exministro de Energía y Minas. Y eso nos trae una problemática a nosotros porque nos conectamos a una red de distribución, que es Hidroandina, que tiene una limitación en la capacidad. Y eso nos lleva a nosotros a lograr acuerdos estratégicos con esta distribuidora para invertir en sus instalaciones eléctricas, para poder llevar más energía eléctrica porque ya estamos en una cola de un sistema con la capacidad a tope de esa línea. Entonces esa problemática de mayor consumo todos los años, insuficiente capacidad en transmisión, nos lleva a que cubramos la necesidad de electricidad de la mina encendiendo grupos diésel, quemando petróleo para poder seguir produciendo, ¿no? Es decir, como se dijo en la mañana, la peor electricidad es aquella que no se tiene. El petróleo nos sirve para poder seguir produciendo, pero no es lo que deseamos
mantener todo el tiempo porque eso va creciendo de manera exponencial y nos trae no solo un incremento de costos muy fuerte, sino de huella de carbono, un incremento de huella de carbono. Y ahora me voy centrando en el tema. Lo que ven acá ustedes es la matriz energética. Lo que hemos visto en el panel 1, pero en el panel 2, que es el bloque 2 y la exposición del presidente del COES, ha sido básicamente el tema de electricidad, ¿no? Matriz eléctrica. Pero cuando hablamos de energía tenemos que agregarle los combustibles también, ¿no? Entonces, en esta matriz nosotros podemos ver que aquí tenemos la energía eléctrica, que es una energía secundaria producida por el hombre. En color verde es y en color marrón lo que compramos a la red nacional. Ustedes dirán, bueno, en el 2023 creció la parte limpia, hidráulica, sí, porque firmamos contratos ya para comprar energía 100% limpia. Lo que está en rojo es la generación térmica, que ha empezado a subir muy fuerte desde el 2021, y lo que está en color mostaza y medio amarillo es el consumo de petróleo para todo el transporte, que ahí está la gran huella de carbono de la minería. Entonces, como se ve allí, en los últimos 2 años, esta huella de carbono, esta matriz energética es 60% fósil y 40% renovable. Y ese es el común casi de todas las empresas mineras de socavón, inclusive las de tajo abierto tienen un porcentaje muy parecido. Entonces, nos planteamos en el año 2020, en pleno año COVID, a finales ya, unos planes de descarbonización, ¿no? Descarbonización entendido como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Nos planteamos reducir la huella de alcance 1 y alcance 2 al 2030. Alcance 1 para nosotros es la autogeneración con grupos termoeléctricos a diésel y alcance 2 es la compra de electricidad, que antes nosotros teníamos un contrato con un generador que era térmico e hidráulico. Y al 2050 nos planteamos otro reto ambicioso, como muchas mineras globales, de reducir la huella alcance 3, que es el transporte. Nosotros tercerizamos todo nuestro transporte, tenemos más de 400 vehículos que van creciendo cada año. Y estamos trabajando ya con nuestros proveedores. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a estas metas? Hemos medido ya en el año 2022 nuestra huella. En el año 2022 éramos 55% renovable. Ya con los proyectos que voy a mostrar, ya hemos pasado el año pasado, 2024, a 76% renovable y nos vamos acercando a la meta del 2030, 100% renovable en nuestra matriz eléctrica para reducir la huella de alcance 1 y 2. En la mañana se decía, bueno, qué fácil, las empresas mineras no hacen gran trabajo para llegar a la huella de alcance 1 y 2, solamente compran energía limpia. No es nuestro caso. Acuérdense la limitación de transmisión que tenemos. No tenemos el sistema interconectado a la vuelta de la esquina, lo tenemos a 180 kilómetros de una subestación de 220 kilovoltios, que es Cajamarca, y nosotros nos encontramos en una zona muy remota. Entonces, hicimos una proyección en el año 2020 y dijimos, bueno, la línea no tiene capacidad. Ahí ven, en color amarillo. Y la demanda está creciendo eléctrica, 11% por año. Si no conseguimos comprar más electricidad de la red o construir nuevas líneas o hacer proyectos de generación limpia, vamos a empezar a generar tanto diésel que vamos a lograr emitir 173.650 toneladas de CO2. La huella de carbono, que para que tengan una idea, que hemos medido hace unos 2-3 años era 70.000 toneladas y así ha ido creciendo año a año y va a seguir creciendo si no hacíamos nada. Y esto representa quemar más petróleo. Hicimos un cálculo así conservador de 240 millones de dólares. Ya se imaginan la cara que pusieron nuestros directivos cuando empiezan a ver que ya no solamente es un tema de emisiones, es un tema de costos principalmente. Entonces, lo que voy a mostrar ahora es, con los proyectos que planificamos en el 2020, cómo vamos a reducir esas emisiones. Y ya planteamos 9 proyectos. Hemos ejecutado ya 6 de ellos entre el año 2021 y el 2025 y estamos ejecutando 3 adicionales para poder llegar a esa meta cero.
al 2030 en el alcance 1 y 2. Y en este gráfico que están viendo allí ya es esos proyectos como han ido ingresando año a año. El color amarillo-naranja ha empezado a crecer porque hemos tenido que invertir en la línea de transmisión de hidroandina, instalar elementos eléctricos para que podamos comprar más potencia, más energía, instalar proyectos solares y tenemos también proyectos hidroeléctricos en camino y también proyectos de transmisión. Entonces, el color rojo, que es el que queremos reducir a cero, ya lo vamos viendo que se va logrando. Y a eso nos lleva pues a estar un poco más tranquilos de que ya estamos avanzando en estas metas. Y les voy a mostrar algunos testimonios. Primero comenzamos con el aeródromo por donde ingresamos a la unidad minera. Estamos en una zona remota. La manera de llegar más rápida es vía aérea, en una avioneta de un vuelo de 1:20 desde la ciudad de Lima hasta un aeródromo que se llama Chagual, que queda a 1 hora de las operaciones mineras, que funcionaba con grupo diésel las 24 horas. Inmediatamente pusimos sistema de solar con baterías que funciona las 24 horas, porque como se sabe el sol solamente está en horas del día y en la noche esa energía guardada por, digamos, la generación solar en las baterías, en la noche las baterías entregan al sistema y funciona perfectamente, sin ninguna interrupción, en un sistema aislado. Y se ha comentado en el bloque 2 que los sistemas solares tienen que venir con su solución de almacenamiento. Y bueno, este sistema trae beneficios de reducción de huella, de carbono, satisfacción del usuario, reducción de costos y además se está empezando ya, y ahora ya hay comedores, se está pensando en ampliar ya, poner una torre de control, etcétera, etcétera. Además de que fue el primer aeródromo, digamos, no le gusta al doctor Arnold la palabra sostenible, pero es que funciona sin quemar petróleo y funciona con energía limpia las 24 horas del día. Además que ganó un premio nacional en la Sociedad de Industrias. Como segundo testimonio, bueno, lo que decía el ingeniero Daniel Cama, las mineras lo tienen muy fácil, compran energía limpia y ya son verdes y ya son sostenibles y ya no tienen que hacer más. En nuestro caso, como les decía, teníamos un contrato con un generador hidrotérmico, ahora firmamos un contrato con un generador a 100% hidráulico o por lo menos con energía hidráulica que nos abastecen. Ya tenemos 2 certificados verdes del año 2023 y 2024 y eso nos hace reducir huella de carbono y nos hace ahorrar una cantidad importante de costos, de dinero, además de que vamos avanzando hacia la meta que nos hemos propuesto. Como tercer testimonio, este es un proyecto emblemático para nosotros. Hemos sido pioneros en instalar un BESS, ¿no? Un BESS significa Battery Energy Storage System, un sistema de almacenamiento eléctrico con baterías, que nosotros lo planteamos para comprar energía en horas de baja demanda, cuando el consumo baja un poco, y lo cargamos con energía de la red, y en la noche cuando sube la demanda soltamos la energía y reducimos el consumo de diésel, pero principalmente reducimos lo que es la demanda en horas punta. Con eso reducimos los costos por potencia y los peajes de transmisión según nuestra regulación. Y además está a la espera de un proyecto solar que después les voy a mostrar para que sea cargado con energía limpia, costo prácticamente despreciable, casi cero. Entonces, este ha sido el primer peak shaving para minería en el país, que tiene unos beneficios de un ahorro de $1.400.000 por año. Nos reduce no solamente la tarifa en $10 megavatio hora, sino también ahorramos como 400 toneladas de CO2 al año y como 2.500 toneladas de aquí al 2030, ¿no? Entonces, este ha sido un proyecto muy importante para nosotros, ha ganado también premio nacional en el CONAMIN el año 2024. Son de 4 megavatios, 8 megavatios hora, una inversión de 5,5 millones, que ya han pasado 2 años que está operando y ya hemos recuperado la mitad. Y por supuesto para una vida útil de 16 años. Este es un proyecto de una línea de transmisión porque nosotros somos una empresa minera que tiene ya 45 años, ¿no? Empezamos con líneas de 25 kilovoltios y hemos tenido que ir cambiándonos a 60 kilovoltios porque había muchas pérdidas. Teníamos que encender grupos térmicos, ¿para qué? Para mejorar los niveles de tensión, ¿no?
Y ya al haber inaugurado esto en el 2024 ahorramos petróleo, ahorramos emisiones, como 3.800 toneladas por año, que son 26.000 al 2030, y por supuesto ahorro costos. Y además trae beneficios de mejor calidad de energía y nos preparamos para el crecimiento futuro de la mina hacia la zona sur. Y aquí tenemos otro proyecto que acabamos de poner en operación recientemente en el mes de agosto pasado, en el cual es un proyecto de generación distribuida de medio megavatio, 500 kilowatts, en uno de nuestros principales campamentos, que es Santa María, que está aproximadamente a 2.800 metros sobre el nivel del mar. También nos ha permitido empezar a reducir ya el petróleo en cerca de 1.100 toneladas de CO2 proyectadas al 2030. Nos da mayor seguridad energética y además mayor productividad. Es decir, cuando tenemos corte de suministro por razones técnicas o no técnicas, vandalismo, los campamentos, las oficinas, los comedores, los dormitorios, ¿no? Las postas médicas están con luz eléctrica porque se han instalado con baterías, también 625 kilovatios hora. Entonces nos permite reaccionar rápido y recuperar el sistema encendiendo grupos térmicos. Los grupos térmicos los debemos tener, como bien comentó el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, mencionó que el país, él lo ve un futuro 100% renovable y la generación térmica, que puede ser gas o puede ser otro combustible fósil, como reserva. Esa es la idea, porque eso nos permite confiabilidad. El sector minero no puede parar. Tenemos gente metida en los socavones trabajando, no se pueden quedar sin energía eléctrica, se quedan sin bombeo de aire. Y es complicado, ¿no? Entonces hay que le llamamos nosotros sistemas críticos que no pueden quedarse sin electricidad. Y acá tenemos el proyecto que ya estamos ejecutando, empezamos ya ejecución en el mes de junio de este año, que es un proyecto solar fotovoltaico de 7 megavatios, que va a producir 12.000 megavatios hora en energía al año. Vamos a ser la primera empresa minera del país, minería metálica, que tenga un sistema solar en sus operaciones, y nos va a reducir no solamente 15.000 toneladas de CO2 al 2030, ahorros de una importante cantidad de dinero en petróleo, como ven ahí, 17 millones de dólares, y por supuesto nos coloca en una posición más importante de contar con energía propia. Para muchas empresas mineras en el país, esto de acá lo ven como salirse de su negocio, pero para nosotros es una necesidad de sobrevivencia, de mantener el modelo de negocio, porque no solamente por un ahorro de costos, sino ahorro de emisiones, y además pues necesitamos sustentar ante los accionistas nuestra producción de manera óptima. Y tenemos también aquí ya un resumen de los indicadores que venimos logrando en estos 5 años. Ahí tenemos las toneladas que hemos evitado, la inversión que hemos realizado y la huella que hemos evitado, ¿no? Hemos evitado 106.000 toneladas de CO2 de la meta, o sea, ya estamos logrando un 62% de la meta en estos 5 años, con una inversión de 25 millones de dólares. Y por supuesto hemos evitado quemar petróleo en casi 90 millones de dólares. Nos quedan en ejecución 3 proyectos, el solar que he comentado, una nueva línea de transmisión en 220 que estamos por empezar a ejecutar el próximo mes. Ya tenemos prácticamente lograda la servidumbre y el estudio ambiental también ya lo tenemos prácticamente, y un proyecto hidroeléctrico que está en trámite de estudios ambientales. Como han explicado nuestros anteriores expositores, hacer proyectos no es fácil. Los permisos toman como 3 años, la ingeniería otro año más. La regionalización, es importante decirlo, no ayuda mucho porque cambian mucho los funcionarios y cada vez que un expediente se presenta al gobierno regional, a los pocos meses viene otro funcionario y tenemos que volver a explicarlo de nuevo y se va dilatando y dilatando. Un instrumento que se llama DIA, Declaración de Impacto Ambiental, que tomaba 6 meses, hoy en día está tomando 2 años. Cada vez es más tiempo y ese es un martirio, un dolor de cabeza para todos los que hacemos proyectos en el país. Entonces, como resultados ya de estos proyectos, nosotros, además de esta reducción de huella de alcance 1 y 2 de 106.000 toneladas, que es el 62%, y la inversión que hemos realizado y hemos evitado también en petróleo, venimos limpiando nuestra matriz energética.
en este caso eléctrica, porque es alcance 1 y 2, y reduciendo costos de electricidad y avanzando hacia esa transición energética minera. Pero ¿qué estamos haciendo respecto al alcance 3? Entonces, nosotros contamos ahora con 51 locomotoras eléctricas en los socavones, que estamos pasándola de baterías de plomo con las que las instalamos inicialmente a baterías de ion litio más eficientes. Y además las estamos modernizando para que tengan control remoto a distancia. Como ven en la fotografía, antes el operador estaba dentro de lo que es la locomotora, al costado de la descarga en la tolva, con el riesgo de accidente. Ahora el operador en el lado derecho está fuera de la tolva, él manipula con total seguridad los implementos. Pero esto la gente parece mentira, no lo ve, no lo sabe, no lo conoce, ¿no? Como bien han expuesto en los paneles anteriores, es importante a nosotros saber comunicar estas cosas. Para la empresa minera, el principal factor siempre va a ser la seguridad, ¿no? Y eso es algo que nos acompaña en todo momento. Evitamos toneladas de CO2, 500 al año. De aquí al 2030 van a ser como otros 4.000, 5.000 toneladas. Mayor seguridad en el trabajo y por supuesto, vamos avanzando en la meta de descarbonización del transporte. También pusimos en operación, ya vamos a cumplir 2 años, un primer bus eléctrico de 33 pasajeros, 100% eléctrico, que es muy diferente tener un bus eléctrico en una ciudad como Arequipa o la ciudad de Lima o la ciudad de Bogotá o Santiago en Chile, donde las pistas son casi planas, donde son asfaltadas, ¿no? Tener un bus eléctrico en una mina, los que conocemos una operación minera, es primero un camino afirmado, ¿no? Tierra compactada. Segundo, con muchas subidas y bajadas, pendientes que en nuestro caso son entre 14 y 16%. Curvas muy cerradas, polvo, condiciones adversas, humedad, lluvia, condiciones muy fuertes para un vehículo eléctrico que principalmente no solamente es eléctrico, sino electrónico también. Ha pasado ya 1 año y medio con resultados muy favorables. Ya le hemos hecho un primer mantenimiento importante, hemos corregido varias cosas, tenemos indicadores importantes que nos permiten seguir avanzando los próximos que ya estamos contactando. Y el principal beneficiado no solamente es el trabajador, por supuesto, el medio ambiente, también evitamos el consumo de petróleo y menores costos de mantenimiento. Y tenemos también un proyecto de camionetas eléctricas. La primera 4x4 eléctrica que llegó al país, nosotros la adquirimos. Está funcionando ya desde fines del año pasado. Empezamos con un vehículo, ahí instalamos una electroliniera. Tiene un torque espectacular. No solamente el chofer, los choferes, los que utilizan vehículos eléctricos, sienten como que estuviera apagado el motor porque no suena. Tiene mucho torque, mucha fuerza, un despegue inmediato, tiene un performance mejor que un vehículo de combustión interna. Y ha sido tan bueno el resultado, acuérdense que es tercerizado nuestro transporte, que ya los contratistas han empezado a poner órdenes de compra ya de vehículos. Ya tenemos hoy en día 4 camionetas eléctricas y se viene otro lote de 4 más. Y así vamos avanzando en la descarbonización del transporte, poco a poco, y tenemos un plan nuestra meta la hemos puesto al 2050, pero creemos que la vamos a lograr mucho antes. Y quiero comentarles ahora el proyecto de forestación. Poderosa, como saben, con 45 años de vida, hace 39 años empezó a sembrar árboles en los alrededores de la unidad minera, en las provincias de Sánchez Carrión y Patás, en los alrededores de la operación. Esta labor se hizo inicialmente como economía circular para darle sostenimiento a los socavones, inclusive también como un tema de alguna manera de reciclado, y también para darle trabajo y recursos a las poblaciones aledañas a la operación. Y esto se fue haciendo tan importante para nosotros a través de una asociación Patás, que es una ONG que financiamos 100%, y ya llevamos al día de hoy 7,4 millones de árboles sembrados en 6.200 hectáreas. Y como pueden ver ahí, con mucha capacitación a la población aledaña. ¿Qué cosa hemos sembrado? Pinos, eucaliptos, árboles frutales.
árboles nativos y otros tipos de plantas. Y en el camino ya hace 6 años comenzamos no solamente a continuar con la forestación, sino que ingresamos a lo que es la agricultura regenerativa. Menores formas de sembrar y de producir bienes de pan llevar, hortalizas, papas, cebollas, y esto trae pues muchos beneficios de mayor productividad por metro cuadrado. Cuidamos el terreno, porque la ventaja de la agricultura regenerativa es que no usamos el arado tradicional, sino que se utilizan materiales orgánicos en la tierra para que no se destruyan los hongos y la biodiversidad del terreno, para que le den mejor alimentación a las plantas. Utilizamos capacitación a todo el personal, hay campañas también de siembra y se une toda la población, los niños son los más entusiastas, nuestros trabajadores también. Y esto nos va llevando a tener un cierto enfoque ambiental distinto y propio. Mientras la mayoría de empresas mineras están pensando en un enfoque de sostenibilidad, como bien comentaba el doctor Arnoldus, que están concentrados básicamente en un 80% en reducir huella de carbono, pero hay otras huellas importantes que reducir. La huella hídrica, la huella de materiales, como dijo el doctor Arnoldus, la cantidad de materiales que extrae la minería, en el caso del cobre es brutal. Nosotros en minería aurífera, por supuesto, es menos, pero también movemos material. Y tenemos otras huellas con energética y huellas de biodiversidad. Nuestro modelo contempla darle la misma importancia a todas estas huellas, no concentrarnos solamente en huella de carbono. Como esta exposición es de descarbonización, yo le estoy dando un poco más de tiempo, pero le estoy dando la mitad del tiempo de descarbonización y la otra mitad a los otros puntos que ahora estoy explicando. Y esto nos lleva a algunas acciones que hemos venido realizando para medir esta huella en la naturaleza. Por ejemplo, en la huella de carbono que acabo de explicar, nosotros tenemos los pasivos, que es la generación térmica, y los activos, que es gracias a las plantas, a la forestación y a lo que es la agricultura regenerativa, venimos capturando y secuestrando carbono, porque las plantas son unas absorbedoras de carbono y liberan oxígeno. En la huella hídrica nosotros tenemos consumo de agua para la mina, es nuestro pasivo que normalmente implementa toda la industria, y como activo tenemos el efecto esponja que ofrece la forestación. Los árboles capturan mucha agua y eso es importante, y eso por parte también de la agricultura regenerativa. En la huella de materiales, pues la cantidad extraída de material, que es nuestro pasivo, pero nuestro activo es la reducción de erosión de los suelos gracias a la forestación. En huella energética tenemos como pasivo el consumo de fósiles y por supuesto en la parte de activo tenemos la energía que da los árboles, las raíces, la transferencia a los suelos. Y en la parte de biodiversidad, por supuesto, nosotros, gracias a este nuevo enfoque de agricultura regenerativa, estamos logrando una especie franquicia superficial que vamos a mostrar ahora a continuación. Pero antes de eso, quiero presentarles lo que es el síndrome metabólico. ¿Qué cosa es lo que nos exige una empresa minera cuando vamos a visitarla? Lo primero que nos exige, ¿qué cosa es? Examen médico. No puede entrar nadie que tenga problemas de salud, porque lo principal que cuida la empresa minera es la seguridad de las personas y la seguridad en general, de los equipos, etcétera. Y entonces nosotros vamos a ver, nosotros cumplimos un buen examen y podemos ingresar a la mina, ¿no es cierto? Vamos a ver qué tal salud tiene una empresa minera como Minera Poderosa. Entonces ahí tenemos el síndrome metabólico. Para que entiendan un poco los tipos de huella, en el tipo de huella de biodiversidad vendría a ser como la obesidad abdominal en lo que es la medición de salud de un ser humano. Lo que es la huella de carbono sería la hipertensión, lo que es la huella energética sería la resistencia a la insulina, lo que es la huella de materiales serían el aumento de triglicéridos y lo que es la huella hídrica sería el descenso del colesterol HDL. Entonces, para explicar qué tipo de síndrome tenemos, quiero mostrar este gráfico donde esta es la evolución de lo que ha sido los modelos de minería desde su existencia. Minería existe en el país como hace 3.000 años, somos un país minero. Y en la humanidad también, un poco antes inclusive. Las minas convencionales muy antiguas, pues no tenían, primero, ni reglamentación y no había una preocupación por el impacto ambiental. Entonces,
en los últimos recién 30 años, inclusive un poco menos, 25 años, apareció después del protocolo de Kioto que las minas hay que preocuparse por el medio ambiente y empiezan a haber reglamentación en los países, como el Perú, por ejemplo, y Latinoamérica. Entonces, se habla de una minería verde, que es aquella que empieza ¿a qué? A contratar energía limpia con los generadores, ¿no? Entonces dice, yo soy verde, ¿no? Yo te compro energía limpia, lo que decía Daniel Cama, es muy fácil, lo tienen las mineras, que no es nuestro caso, porque estamos en zona remota y en una red de distribución, y ya soy verde. Pero todavía me falta compensar las otras huellas, esa es la huella de carbono. Otras minas apuntan a ser sostenibles, ¿no? Que es carbono cero de aquí a tal fecha. ¿Desde cuándo? Desde que me lo propuse. ¿Cuándo me lo he propuesto? Algunos se lo han propuesto recién, otros el año pasado, otros el 2020, etcétera. Donde ellos dicen, bueno, voy a hacer carbono cero, donde todo lo que yo emito lo compenso, ¿desde qué? Desde que yo lo planteé. Pero hay otro tipo de modelo que es una minería restauradora, que en este caso compensa la huella desde que inició sus operaciones. Y hay un modelo todavía mejor de minería al que deberíamos apuntar todas las empresas, que es hacer una minería regenerativa, que no solamente compensas todos las 5 tipos de huella desde que empezaste a operar, sino que le entregas un beneficio a la naturaleza. Lo que decía el doctor Arnoldus, tienes que dejar la naturaleza mejor de lo que le encontramos. Entonces vamos a ver qué tipo de huella tiene Minera Poderosa. Me están mirando con nerviosismo nuestros directivos aquí presentes, pero tranquilos porque son buenas noticias. Vamos a ver. Vamos a ver los KPIs, porque esta es una medición de huella por onza de mineral producido. Nosotros tenemos ahí los pasivos en huella de carbono, en huella hídrica, en huella de materiales, en huella energética y huella de biodiversidad. Y tenemos los activos por onza en cada uno de estos, que son, como ustedes ven, valores positivos. Y cuando hacemos el neteo activos menos pasivos, en otras palabras, el patrimonio, ahí podemos ver que nosotros tendríamos síndrome metabólico si estamos por debajo de 3. Otra palabra, si tenemos mal, 3, 4 y 5. Si tenemos bien 3 por lo menos, 4 o 5 estamos bien. Nosotros hemos aprobado 4 de 5, lo tenemos en positivo. Gracias, no a estos 5 o 6 proyectos de descarbonización de carbono, sino gracias a la forestación y a la agricultura regenerativa. Nosotros con estos 7.2 millones de árboles, nosotros al medición al año 2024 acumulativo ya tenemos más de 1.400.000 toneladas que hemos evitado de CO2, o sea, más de lo que hemos emitido en toda la historia de la empresa, para que tengan una idea. Y lo único que nos falta, y estamos en camino para mejorar, es lo que es la huella de materiales, que estamos en verde. Y estamos en ese camino porque vamos a continuar forestando, vamos a continuar haciendo agricultura regenerativa. Entonces, 4 de los 5 indicadores hacemos minería regenerativa y en uno estamos en minería verde. Y esto me lleva a mostrar lo siguiente, que el flujo de la biodiversidad. Nosotros estamos pasando de una biodiversidad de los suelos a una biodiversidad de las plantas y a una biodiversidad del aire. Ustedes dicen, claro, gracias a la forestación que estamos logrando. Y esto nos lleva a la historia que les conté en un inicio. Hemos logrado rescatar a un avecía que solamente crece en La Libertad, a orillas del río Marañón, a menos de 10 kilómetros de nuestra operación minera, que se llama el colibrí alicia, ¿no? El colibrí es un ave que solo existe en América, no existe en otro lugar. Pero este colibrí solo existe ahí, ¿no? Ya esto ha sido medido por el CERFOR y gracias a que hemos empezado a sembrar, no solamente los árboles que he mencionado, sino también plantas, una planta especial que se llama el aliso, del cual se alimenta este colibrí, ha hecho que este colibrí que se estaba pensando que estaba extinto ha vuelto a aparecer. Y en el último avistamiento, a inicio de este año, ya se han encontrado varias especies. Y no solamente de este colibrí, sino de otros. O sea, ¿qué ha pasado con Alicia? Ha traído a sus amigos, ¿no? Entonces, esas son las maravillas de preocuparse de estos temas.
Y ahí ven la zona donde este colibrí ya está apareciendo, ¿no? El colibrí La Libertad, el colibrí Alicia, precisamente en la región La Libertad. Y ahí vuelvo pues con la historia que les conté en un inicio, ¿no? Que es el gráfico de mi hijo que me entregó antes de venir acá. Ese avecilla es precisamente el colibrí Alicia, ¿no? Entonces un niño de 7 años que le expliqué un poco de qué iba a tratar esta conferencia, me dice, papi, ahora entiendo que ustedes no solamente se dedican a extraer rocas, ¿no? Ustedes también cuidan la naturaleza. Yo también quiero ser minero, me dice. Y bueno, el mensaje que quiero darles a ustedes es que se tomen en serio lo que es la forestación y las empresas mineras. Y quiero cerrar con un mensaje de un proverbio chino que dice, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor momento es ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Estela, por su exposición, muy didáctico el caso de Minera Poderosa y todos los esfuerzos que están trabajando para disminuir la huella en varios sentidos, como usted explicó, además una bonita historia que cuenta al inicio y al final de su exposición. Ahora vamos a pasar al último bloque. Quiero presentarles a Adriana Aurazo, quien es VP de Asuntos Ambientales, Sociales y Sostenibilidad de Southern Peaks Mining, que se encargará de moderar este último panel. Quisiera invitar también, para poder iniciar el panel y comentar un poco los temas que se han presentado en la última ponencia también, a los siguientes panelistas. La señora María Cecilia Besenjac, gerente ambiental de Minera Andina del Sol, Barrick, de Argentina, por favor. El señor Diego Lizana, director ejecutivo de Ecodesarrollo de Chile. La señora Doris Geam Galvez, fundadora y autora de Diseño de una Prosperidad Sostenible para Minería, de Canadá, por favor. Y al doctor Arnaldus Mateo van den Hart, nuevamente, director del Observatorio de Minería Climática Justa de Holanda. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y de los organizadores de este Perumín 37 que lidera Jimena Sologuren. Y gracias a ustedes por quedarse en este cuarto bloque del Foro de Transición Energética Minera. Mi agradecimiento especial a quien lo preside, el ingeniero José Estela, que nos acaba de dar realmente cátedra de cómo hacer las cosas bien y de cómo la minería es una minería que integra y cuida. Y ese deber de cuidado solo lo tenemos, y creo que todos lo sabemos, los seres humanos. Los mineros tenemos esa gran misión. Y este bloque trata de un tema muy importante, justamente. Tengo un panel de lujo, como creo que han sido todos los que hemos presentado en el día de hoy en este foro. Y para empezar, quisiera hablar de la gran experiencia que tienen nuestros panelistas. Y además, porque cada uno cumple un rol muy importante. Desde sus roles, desde su experiencia y, por supuesto, desde la elaboración de proyectos. Ustedes han participado de proyectos muy importantes, pero también han sido líderes de la elaboración de políticas, de estos cambios que se están haciendo en materia de descarbonización. Me gustaría saber cómo los vienen impulsando y además cuáles fueron los resultados que han obtenido y además de repente no los han obtenido todavía. Queremos saber cuándo, cómo y qué necesitan que todos podamos hacer para que los puedan obtener. Comenzamos con María Cecilia. María Cecilia, por favor, todos creo que tienen su micrófono. Perfecto. Cuéntanos, por favor, desde tu rol, cuál sería esa experiencia que tanto hemos conversado ya antes en la antesala. Cuéntanos, por favor. Bueno, antes que nada, agradecer a Perumín por la invitación a participar de este foro.
Realmente es un honor compartir el panel con ustedes. En línea con lo que presentó José, yo quisiera contarles cuál ha sido el camino de descarbonización de la mina Veladero. La mina Veladero está ubicada en la provincia de San Juan, en Argentina. Es una mina de oro y plata de Barrick. Se encuentra ubicada justo en la frontera entre Argentina y Chile, con lo cual, en cierta manera, José compartía las complejidades geográficas y, en el caso nuestro, climáticas, a la hora de generar proyectos para la reducción de la huella de carbono. En este sentido, bueno, Veladero fue pionera en el año 2007. Instaló un generador eólico, que al día de hoy ese generador es el que está a mayor altitud en el mundo. Está, para que se den una idea, a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Fue realmente un proyecto complejo, tanto en su instalación como en el diseño, porque fue ajustado a las condiciones severas de la cordillera. Y también la operación presenta ciertas complejidades porque tiene un rango de operación el generador, que cuando hay vientos muy intensos se reduce el rendimiento. Sin embargo, realmente ha sido una fuente confiable de energía renovable y ha estado aportando un 1% de la energía de la mina. Uno de los últimos retos ha sido conseguir repuestos, porque es un equipo que ya tiene sus años, y como hemos tenido algunas restricciones de importación en Argentina, ha sido complejo mantenerlo operativo, pero al día de hoy se encuentra operando e, insisto, provee el 1% de la energía de la mina. Por otro lado, en el año 2012 se hicieron algunas pruebas con paneles solares, pero también no fueron unos resultados óptimos, dado que la demanda de suministro de la mina es elevado y dadas las condiciones climatológicas, que parte del año hay una cubierta de nieve importante, finalmente no se consideró una alternativa viable. Y por último, creo que es el proyecto más significativo, ha sido la firma con Enel Chile de un PPA por 8 años, por 25 megavatios. Esto implica importar energía desde Argentina. Eso fue un punto bastante complejo en temas regulatorios también, no solo técnicos. Veladero invirtió $54 millones para construir 14 kilómetros de una línea que trae energía desde Punta Colorada, que es un campo de generación eólica. Fue un esfuerzo financiero y técnico importante de parte de la empresa, que permitió no solo sustituir energía generada por combustibles fósiles, sino que también permitió reducir los costos de operación y extender la vida de la mina. En números, ¿qué significó esto? Que del 2022, que fue el último año que utilizamos energía de generadores, pasamos de un 99% de energía de generadores al 2023, un 77% de energía generada renovable importada desde Chile. Esto significó un 18% en la reducción de la huella de carbono. Y por otro lado también tuvo un impacto porque tuvimos una reducción importante en la cantidad de camiones que transportaban combustible. Son camiones que tienen que trasladar
combustible en una distancia de 500 kilómetros, con lo cual fue un impacto también importante. La línea también tiene sus complejidades operativas. Digamos, en condiciones normales es confiable, pero cuando se presentan ciertas condiciones meteorológicas, se hace un monitoreo constante. En el paso Guanaco-Sonso, que es el paso más alto por donde ingresa la línea, y se monitorea justamente velocidad de viento, también la temperatura en el Valle de la Exhibición, porque hay mucho riesgo de congelamiento. Cuando las temperaturas bajan por debajo de menos 16 grados, cuando el viento supera los 100 kilómetros por hora, o cuando tenemos una cobertura de nieve mayor a 10 centímetros, se activa un sistema de cogeneración en la mina, que eso sí es por generadores. ¿En qué estamos trabajando ahora? O sea, eso nos permite mantener el 100% de suministro para la operación. Estamos trabajando ahora en reemplazar estos generadores, esta cogeneración, por almacenamiento de energía en baterías, bueno, BESS también, similares a las que mencionó José. Por último, bueno, mencionar algunas otras iniciativas respecto al alcance 3. Estamos trabajando con la cadena de suministros en exigirle a los proveedores más importantes la reportabilidad de su huella de carbono. También estamos haciendo un inventario y se le está dando prioridad a los que tienen proyectos concretos de descarbonización. Y un último proyecto que es también súper interesante y que tiene que ver con la articulación con el gobierno y los beneficios que aporta la minería a las comunidades. Estamos trabajando en un proyecto con la Municipalidad de Iglesia, que es la municipalidad, el departamento en el cual se ubica la mina. Estamos trabajando en un proyecto para generar un parque eólico que provea de energía a toda la comunidad de Iglesia, no solo a la parte residencial, sino también al parque industrial. Y sería el primer municipio que obtiene estas energías renovables a partir de los fondos. Eso se hace con fondos de un fideicomiso minero. Muchas gracias. María Cecilia, de hecho, nos ha dado muchas ideas. En mi caso, yo también estoy en el sector minero y lidero una de las líneas que tengo es el tema ambiental. Qué importante lo que has mencionado de la reportabilidad, de ser transparentes con la información, pero también trabajar huella desde los proveedores. Creo que ese es un gran reto. Y el establecer también beneficios para la comunidad a través de una descarbonización que vaya de acuerdo con las operaciones. Y yo sé que los temas climáticos no son adversos, pero mencionaste un tema muy importante también, que es que eso va a extender la vida de la mina, lo cual para nosotros los mineros es una de las misiones que tenemos, ¿no? Que es hacer las cosas bien, pero seguir minando. Y eso es fundamental en un negocio como la minería. Muchas gracias. Ahora le toca a Diego. Sí. Diego, cuéntanos por favor desde tu rol, pero yo sé que además del que tienes actualmente, has trabajado en proyectos muy importantes con el Grupo Antofagasta Minerals y además has impulsado muchos proyectos de descarbonización, así que me gustaría conocerlos. Sí, muchas gracias. Primero me sumo al agradecimiento de Cecilia. Para mí es un honor estar en Perumín 37. Y quisiera enfrentar la respuesta a la pregunta en tres partes. Uno, en lo personal. Segundo, en mi etapa como ejecutivo en grandes compañías mineras liderando estos temas desde adentro. Y tercero, en mi etapa actual, ¿ya? Y están las tres muy coordinadas. Primero, en lo personal, quiero hacer una breve encuesta a ver quién tiene una planta solar o un sistema solar en su casa hoy por hoy. Perfecto. Yo tengo un sistema solar y puedo decir orgullosamente que el sistema solar tiene la misma edad que tiene mi hija mayor.
Se llama Emilia y la planta solar es de 3,5 kilos y tiene 13 años ya. Ya los paneles solares son bastante antiguos. Me costó un mundo poder instalarlos en su momento en Chile porque no había nada. Estuve fuera de la ley, tampoco contra la ley, porque no había normativa, ¿ya? Tengo la suerte de hacer lo que me apasiona, de trabajar en un sector desde que me inicié como profesional, estar trabajando lo que me apasiona, y creo que eso no somos muchos los que realmente lo podemos decir. Lo digo con mucho orgullo en la realidad porque lo paso muy bien. Y ahora quiero esto amarrarlo, y disculpa, solamente para terminar la anécdota de la planta solar. Cuando yo iba a montar esa planta solar, estábamos embarazados con mi señora en ese momento, tenía como 3, 4 meses mi señora en ese momento, ahora ya tenemos 2 hijos, y yo dije en su momento, cuando mi hija nazca yo quiero que nuestra casa tenga un sistema solar, que ella nazca con un sistema solar y que cuando ella crezca y vea sistema solar no le llame la atención para nada. ¿Por qué? Porque ella nació en una casa que tenía un sistema solar. Hoy por hoy puedo decir orgullosamente que es así, que efectivamente por lo menos ese punto se ha alcanzado. Si ahora lo llevo esto a lo que es el impacto que he logrado, que me han permitido el sector minero lograr, esto no lo logra uno solamente, es el sector minero el que está muy interesado en trabajar en esto. Cuando yo trabajé en Minera Collahuasi entre el 2008 y el 2014, logramos desarrollar proyectos que en su momento fueron muy emblemáticos. ¿Ya? ¿Emblemáticos desde qué punto de vista? Primero, la primera planta solar licitada a nivel mundial sin un subsidio del Estado. En eso en España eran especialistas en tener subsidios gigantescos. Esta fue la primera planta solar que se licitaba y se adjudicaba un PPA de largo plazo sin ningún tipo de subsidio. Por supuesto, el costo de la energía en Chile era mucho más alto que en Perú y eso habilitaba proyectos que acá probablemente eran impensados todavía. Estoy hablando del 2012, 2013, por esa fecha, ¿ya? ¿Por qué es tan anécdota este proyecto? Y básicamente porque cuando nosotros le presentamos este proyecto al presidente ejecutivo de ese momento, el presidente ejecutivo nos dijo, están locos. ¿Cómo se les ocurre? Vamos a salir a licitar. El sector minero completo nos decía, están locos, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se les ocurre? Esto no va a funcionar. Ni hablar el sector eléctrico. El sector eléctrico eran 3, 4 compañías las que dominaban todo el mercado y lo que no querían era que se metieran las energías renovables. Salimos a licitar 11,5 megawatts de potencia para instalar. 12,5 megawatts de potencia instalar. Cuando llegan las ofertas, nosotros dijimos, esto está demasiado bueno, y nos fuimos de nuevo al presidente ejecutivo ya para mostrarle cómo iba a ser lo que íbamos a llevar al directorio como propuesta, ya para planta a aprobar. Y le dije, y en vez de 12,5 le solicitamos aprobar 25 megas, el doble. Cuando él vio el proyecto y vio los precios de ese momento en comparación a lo que estábamos pagando por los altos precios de la energía en ese momento, nos dijo, pero ¿por qué no contratamos más? Entonces pasó de no querer la planta a querer más. Nos quedamos obviamente en 25 megas porque era un aprendizaje gigante. Era la primera planta industrial que se conectaba en ese momento ahí. ¿Y por qué este punto es súper importante? Básicamente porque la experiencia en la minería mueve y moviliza sectores productivos. El sector eléctrico en Chile, las energías renovables en Chile, yo me atrevo a decir que no serían los que son hoy. Hoy tenemos más de 11 gigas instalados en solo energía solar fotovoltaica. No serían lo que es hoy si no es por el sector minero. Y eso es muy, muy clave. Y tomándome de una de las cosas que decía Cecilia, se los comentaba hace un rato. Yo en el 2007 estaba estudiando un máster en energía renovable en España. Y una de las cosas que se habló en toda una clase fue la experiencia del aerogenerador a más altura que se estaba instalando, en ese caso en Argentina, en un lugar perdido que era Veladero, que no lo conocía nadie, con las condiciones climáticas adversas completamente. Y marcó un hito. ¿Y quién lo marcó? Una empresa minera. Y yo creo que eso es sumamente clave, ¿ya? Si yo ahora me muevo, para ir terminando, a la etapa que estoy ahora, básicamente, yo el 2020 también quise pasar a la acción.
de estar desde un cargo ejecutivo desarrollando proyectos, quería meter las manos, quería desarrollar. Y ahora nosotros estamos apoyando a distintas compañías mineras como Anglo American, Teck, entre otras, Sierra Gorda en Chile, también aterrizando aquí en Perú ahora, en proyectos básicamente desde lo que es la cuantificación de gases de efecto invernadero, que lo vamos a ver unos minutos más en las próximas preguntas, y en todo lo que son estrategias de descarbonización, con una variable fundamental que conocemos el sector minero desde adentro, desde lo bueno, lo malo y lo feo que tiene para poder transformar esto obviamente en proyectos de valor. Muchas gracias, Diego. Tu experiencia realmente de la acción y por supuesto, de tu rol corporativo a la práctica y además a eso, a ese creer y estar comprometido en tu vida personal, creo que también es importantísimo lo que has mencionado. A muchos de nosotros nos ha pasado, lo mencionó José en su excelente presentación, cómo desde la familia, desde tu hija que te motivó, así como el hijo de José, a tener un mejor planeta, a tener una mejor calidad de vida, una mejor salud, se pueden llegar a hacer cosas como la del proyecto de María Cecilia, que enfrenta tantas dificultades climáticas adversas y se puede lograr a superar muchos retos. Muchas gracias por tu intervención y ahora tenemos la participación de una gran experta y por favor, desde tu experiencia, Doris, quisiéramos conocer cómo has impulsado esa descarbonización y creo que como tú eres una líder en el tema de energía y de minería y conocemos tu trayectoria, ¿cuáles son los resultados que has obtenido, que has conocido, que nos puedes compartir? Gracias. Primeramente, gracias, José Estela, por invitarme y por la presentación tan inspiradora y mostrar tu pasión por el tema. Gracias por ello. La decarbonización es más allá de cambiar la energía. Es rediseñar todo el sistema. Y el rol de la minería en la sociedad. Es realmente cambiar cómo se extrae, cómo se procesa, cómo se consume y cómo se ve con los desperdicios. Primero quisiera preguntarles a todos, ¿pueden generar desperdicio o basura cada semana de este tamaño o de este tamaño? Pueden levantar la mano aquellos que generan basura de este tamaño por semana. Y aquellos que generan de este tamaño la basura por semana. Yo vivía en un vecindario muy bonito en Canadá, en Ontario. Y nosotros, nuestra basura era así. Y los vecinos era así, cada semana. Nuestra electricidad era la mitad. Y no sufríamos. Solo abríamos las ventanas cuando era necesario y bajar un grado Celsius la temperatura, el termostato en la casa. Sin sufrir, poniéndonos una trompa, viendo las ventanas, felices, la mitad de la electricidad y el gas. Entonces, tenemos que empezar por somos sociedad de overconsumption. No podemos continuar así. No podemos continuar manejando esos carros enormes que sirven tanto con gas. Gas. Pero es un poquito de planificación y un poquito de cariño al ambiente, porque todos somos, finalmente es uno de nosotros en esta tierra. Entonces quería empezar por el lado personal, que es eso. Yo realmente vivo decarbonización de mi huella en todo lo que hago, en todas mis decisiones. Y estoy dedicando el resto de mi vida de manera que hay futuro para futuras generaciones. Yo soy jubilada, no tengo que trabajar, no tengo que hacer nada, pero estoy trabajando más que nunca porque realmente quiero contribuir significativamente para salvar a la humanidad. El planeta está bien, no hay problema. Nosotros, tal vez no está bien. Ahora, por los 20 años he liderado un proyecto Minería sin Hueco. Sin camiones, sin relaves. Y la tecnología existe,
pero hay que entender bien el cuerpo geológico para diseñar el proceso para extraer el valor de la roca. No hay necesidad de volar toda la roca y llevar toda la basura y con tanta energía la máquina que chancar y luego lavar y una piscina de barro que se puede caer. Bueno, disculpen de hablar así, pero hay otras maneras. Tenemos que repensar, hacer diferente la minería. Se llama in situ recovery, que se usa en el uranio. Depende de las características del cuerpo geológico. Pero es una solución de sistema, no es silo. La geología, la mina, es todo en conjunto. El agua, la extracción, fracturación, procesamiento, recuperación, todo. Y la huella es pequeñísima. No podemos tener jardines y una pequeña planta para terminarla, pero todo se hace, es como el petróleo, ¿no? Bueno, pues, no, si explico me voy a llevar mucho tiempo. Y lo otro que, bueno, tengo 15 años o 20 años trabajando en resolver el problema de la imagen de la industria y la brecha de pobreza y riqueza que existe en las regiones ricas en recursos naturales. He desarrollado un método que se llama Designing Sustainable Prosperity, donde la mina cambia su rol en la sociedad de ser un extractor, extraer el mineral, a contribuir a la prosperidad de la región, pero no hacerlo, ser un catalizador. Pero hoy día la mina es el centro de todo. Está cambiando sobre todo el rol de gobierno, necesitas agua para una planta de agua o esto no es su rol. Pero ser un catalizador, trabajar todos juntos para crear prosperidad regional como un sistema. No solucionamos el agua aquí, la energía, el agua, la energía, la infraestructura, la agricultura y otras empresas que son ideales a la región para que continúen luego que la mina se ha acabado. Las minas se acaban, tienen vida finita y dejar un legado para futuras generaciones. Puedo hablar mucho a partir de esto, pero me quedo ahí. Muchísimas gracias, Doris. De hecho, repensar y rediseñar, hacer una parada estratégica para poder ver la minería con otros ojos, porque somos mineros y justamente la queremos poner en el mejor lugar, es también hacerla partícipe de todo el ecosistema y no ser el medio. Creo que eso está claro. Somos de la misma tribu. Acá con el panel hemos coincidido. Además, que en lo personal, esa experiencia que tú también traes de tu vida y de tu niñez, te he escuchado ahora antes en un panel en el programa de jóvenes de Perumín, y nos has dado cátedra de esa experiencia de vida. Creo que acá todos tenemos en nuestras casas ese pensamiento. De repente no hemos llegado todavía, Diego, al tema de energía eléctrica, perdón, a energía solar en la casa, pero en mi caso fue pensar en los residuos, como dice Doris, de saber cuánto consumo. De hecho, lo pensé en pandemia y ahí fue que lo medí. Por eso estoy segura que cada vez es menor, porque sentía que botaba más basura y lo veía porque estaba encerrada, digamos, ¿no? Y veía que realmente era así. Entonces, repensarlo, rediseñarlo, verlo como un actor de fuera, es una excelente propuesta la que has traído a la mesa. Y ahora finalmente, Arnoldus, por favor, desde tu rol y también desde como persona, porque ya es el último bloque y queremos conocerte mucho más, además de como keynote speaker, que ha sido excelente en horas anteriores. Cuéntanos, por favor, ¿cómo ves la descarbonización? ¿Cómo la impulsaríamos? Yo seguir un poco la línea de algunos de los presentes sobre el tema personal. Excelente, me parece. Y te voy a explicar mi tema personal. Durante 7 años de mi vida estuve paseándome por el mundo dando especialmente workshops para profesionales de energías renovables y otros antes de los congresos de minería, básicamente para que entendiesen la minería. Pero también tenía abogados, economistas, entonces Australia 3 veces, Toronto 7 veces, 2 veces Johannesburgo, tal. Y luego, paralelamente con otro grupo, también aquí en Perú y en Chile, ¿no? Entonces, yo como soy geólogo, pero venía del mundo de las energías renovables, de haber estado trabajando en China y todo esto, entonces conocía un poco todo este tema, ¿no? Hasta aquí todo muy bien.
llega la COVID. De hecho, el último viaje lo hice aquí. En febrero ya compré las primeras mascarillas aquí, porque en España no quedaban. Bueno, volví para allá y claro, todo se para. ¿Y qué hacemos? Pues no sé, vamos a ver, tal y cual. Mira, ¿sabes qué? Voy a medir mi huella de carbono. ¿Cuál es la huella de carbono que hice el año anterior? Creo que eran 5 viajes intercontinentales. Todas las veces que estuve en hoteles, taxis que tomé, autobuses que tomé, tal, y llegué a 44,2 toneladas de CO2, que es una barbaridad. Contando también el CO2 que emito cada día, más o menos 1 kilo. Las mujeres que pesan menos son 800 gramos. Luego empecé a separarlo por lo profesional, lo personal, y finalmente ya la guinda por Scope 1, alcance 1, 2 y 3. Y dije, no, esto no puede continuar así. Voy a hacer mis previsiones, cada trimestre lo hago. Pero bueno, quería acabar con una cosita. Cuando ocurre esto, no podemos hacer tal. ¿Qué podemos hacer? Estamos todos parados y le planteo a 3 amigos míos, de los cuales tenemos aquí a José, que fue uno de los más activos, en hacer un congreso de minería. El primer congreso virtual de minería que se llamaba COVID-Min. Bien, COVID-Min en 3 meses consiguió más de 5.000 registrados, más de 3.200 personas activas, más de 45 conferencias de unos 38 conferenciantes de 17 países, América Latina casi todos, etc., etc. Y cuando acabó me preguntaron, me dijo uno, oye, tu copywriting es muy bueno. ¿Cómo? Eso que la gente va a la página web y se apunta. Entonces entendí la importancia de la comunicación. Perdona que haya dado toda esta vuelta e iré a lo que voy ahora. No tengo secadora de ropa. Friego los platos a mano y no me da ninguna vergüenza. De hecho, me relaja. Peso mi basura al menos 3 veces o 4 al mes. Con un aparatito que tenemos, ¿sabéis ese que utilizamos para las maletas? Pues lo cojo, peso, digo, tanto metano. Y lo mejor de todo es que no me preocupa el carbono. Me preocupa el medio ambiente. Entiendan la palabra, claro que me preocupa el carbono, pero para mí el carbono es algo que es un problema, pero hay otros problemas, como lo que decía José. Y en ese sentido, y acabo rápido solo, 2 temas. Fíjense esos 2 modelos, el de Antofagasta Minerals que decía Diego y el que decía José. Estamos hablando de 2 compañías que no son multinacionales en el sentido... O sea, Antofagasta sí que está en la Bolsa de Londres, pero en el sentido de que no ha venido nadie de fuera a explicarles lo que tienen que hacer para ser más limpios. Son una compañía chilena y una compañía peruana familiar. La innovación no viene de Silicon Valley, o sí. Quiere decir, uno puede hacerlo. Y en ese sentido yo creo que la segunda ronda explicará alguna experiencia que tuve con Poderosa muy, muy interesante en ese sentido. Vale. Era todo, ¿no? Arnoldus, muchas gracias. De hecho, sí recuerdo y claramente conocemos su trayectoria y has mencionado un punto muy importante, que es la educación. Así como Doris ha mencionado el rediseño, yo creo que ese rediseño también tiene que venir de la mano de expertos que nos puedan ayudar a pensar en ese rediseño. Y comenzamos todos con nuestra casa. Tenemos un rol, además de ese rediseño, llevarlo a la práctica, pero también tener ese comportamiento. José mencionó el tema de la seguridad. Para todas las mineras, ese es el valor fundamental. Y recuerdo claramente que al pensar en la seguridad, en el tema de minería y descarbonización, también tenemos que ver de la mano de cómo esa seguridad, como dice la ley, pasa al comportamiento. Acá la descarbonización pasa al comportamiento. Ya estamos con ese chip. Y eso no me parece raro, creo que todos acá llevamos eso a la práctica. Y siguiendo con el... Sí, por favor, Arnoldus, dale. Hola. Esto para los mineros es muy importante, porque cuando te enfrentas ante alguien, es que usted es sucio, sí, perdona, ¿cuál es tu huella de carbono? ¿Cómo? Mira, mi huella de carbono, uno es este, se callan para siempre. Es muy efectivo porque, claro, hay mucha gente que habla y no sabe de qué habla.
Y en el caso de descarbonización es así. Entonces, Sí. la comunicación es muy importante. Si uno hace su huella de carbono y la sabe expresar hacia afuera, es que son tus mismos hijos que te van a respetar más, aunque seas minero. Pero hay muchísima gente que dice no a la mina, no a las vacas, no a nada, y luego vas y todos con iPhone y todos viviendo como reyes. Perdona la interrupción, pero No, por eso por es muy favor. importante. Un placer. Arnoldus, es clarísimo. Lo que los has dicho es la verdad. Hay cifras que nos has mostrado, José, claras de cómo además has hecho esa simbiosis de un reto metabólico. Me pareció bien interesante. No tengas miedo, que creo que todos lo vamos a aplicar. Y en la vida diaria también es una claridad que tenemos data de cómo nos desarrollamos en el día a día. Yo les cuento algo personal. Cuando fue el 2011, Miraflores comenzó con sus recojos de residuos por zonas, y comenzó con una zona, pero no era la mía. Entonces yo los llamé y le dije, ¿me puedo volver casa voluntaria? Porque yo leo El Peruano, como soy abogada, todos los días. Entonces tenía mucha basura y mi cocina era, no les miento, enana. Y tenía 4 tachos, y era como la mitad de mi cocina eran tachos segregadores, para que Miraflores me tomó a mí como casa voluntaria de residuos. Hoy por hoy no hay distrito que no tenga un plan de recojo segregado, pero ahora me di el trabajo de ver dónde llevaban los residuos y los juntaban todos al final. Entonces, el trabajo que hacíamos de segregarlos, los llevaban al mismo lugar todos y los juntaban. Y cuando fui directora general de Asuntos Ambientales Mineros en el MINEM, me quedé hasta las 11:30 de la noche un viernes a ver dónde juntaban todos los residuos de papel, orgánicos, generales, y literalmente los juntaban todos en un camión. Acto seguido hicimos una política para que de la segregación se vayan en camiones diferenciados, y fuimos un ministerio piloto. Y eso creo que es porque tenemos esa conciencia desde el comportamiento de la vida. No me parece raro, y interrúmpanme por favor cuando quieran. Imagínense qué privilegio que tengamos un público cautivo a estas horas de tarde, cuarto día de Perumín, con un foro tan importante. Y creo que porque acá todos estamos en la línea de conocer ese cambio que la minería necesita para rediseñar, para repensar y para afrontar retos, que es de lo que vamos a hablar ahora. Por favor, María Cecilia, ¿cuáles son esos retos que vamos a enfrentar y avanzar? Y de repente dinos uno en el que te puedas centrar, que te parezca importante para descarbonizar. Bueno, hoy se habló mucho ya acerca de lo que es el futuro de la descarbonización, el futuro de la demanda de los minerales críticos. Latinoamérica está en un momento crucial donde va a aumentar la demanda de minerales críticos. Y en realidad estamos ante una paradoja también, porque vamos a generar mayores impactos para generar los minerales críticos que requiere la descarbonización. En ese sentido, creo que también lo podemos utilizar como una gran oportunidad, como mencionó Gloria. La minería tiene que dejar de ser considerada el problema, empezar a ser parte de la solución, comunicando, como hoy decía Arnoldus, persuadiendo también a las comunidades de que la minería tiene un valor, que les puede generar un valor, que puede haber proyectos que las involucren. Y en ese sentido creo que una de las problemáticas más importantes es el tema de la infraestructura, que es una infraestructura deficiente o inexistente muchas veces para la generación de energía. La mayoría de los proyectos se encuentran en lugares alejados, sectores que no tienen acceso, lejos de los centros urbanos, y que no tienen acceso a las redes interconectadas, con lo cual las inversiones que se requieren son importantes. Y no tenemos una gran financiación, un gran acceso a la financiación para poder afrontar esas mejoras. Y en ese sentido creo que también es importante que los gobiernos se conviertan en socios estratégicos al momento de impulsar y generar oportunidades para que se pueda mejorar esa infraestructura eléctrica. Muchas gracias. Diego, por favor.
Sí, mira, yo quiero ir un poquito más atrás. Si nosotros vemos hace 10, 15 años atrás probablemente, cuando empezaron los primeros ejercicios de cálculo de huella de carbono de las compañías mineras reconocían básicamente el alcance 1 y 2 de la huella de carbono, salvo ciertas compañías donde el alcance 3 ya era tema, una de ellas era Minera Collahuasi en Chile. Y se preocuparon de descarbonizar el alcance 1 y 2. Ese era su 100%. Cuando en Chile aparecieron las energías renovables, ¿qué ocurrió? La mayoría de las compañías migraron rápidamente a este tipo de contrato y creyeron haber limpiado prácticamente el 60-70% de sus emisiones, quedándole solamente 30-40% que era la parte del alcance 1 para tema de transporte básicamente. Pero habían omitido la principal huella de carbono, que es el alcance 3. Y cuando las empezaron a calcular, o por lo menos publicar, se dieron cuenta que su huella de carbono, que ellos tenían controlada con alcance 1 y 2, estaba lejos de ser controlada, ¿ya? Y ahora, apoyándome en esto, que es lo que nos toca ver nosotros todavía en distintas compañías mineras, en distintos lados, es básicamente la calidad de la información, la trazabilidad de la información todavía para la toma de decisiones. Para calcular la huella de carbono alcance 1 y 2, probablemente el desafío es menor, pero el alcance 3 todavía está siendo un reto importante. Y acá quiero hacer una salvedad. No es un cálculo de huella de carbono para reportar, para que aparezca en el reporte de sustentabilidad, en un reporte bonito en algún lugar, sino para gestionar. Y ahí hacemos un cambio radical en la calidad y la trazabilidad de los datos. Lo que nosotros necesitamos llegar para poder cuantificar y gestionar en la realidad es cuánto emite una camioneta, cuánto emite realmente una flota, ¿ya? Eso como un punto. Segundo punto importante, básicamente está el tema de las tecnologías existentes para realmente cumplir las metas y que las metas de descarbonización de las compañías mineras sean acorde a lo que realmente son capaces de cumplir porque tecnológicamente tienen el apoyo. Ha pasado a nivel mundial que compañías han estado liderando proyectos de alta tecnología en tema de movilidad, cuando en la realidad si uno se quiere comprar un auto no se pone a desarrollar un auto. Hay empresas tecnológicas y especializadas en desarrollo de autos que uno espera ir solamente a comprarlo. Acá está pasando al revés y creo que el sector industrial, las empresas de alta tecnología en temas especialmente de desarrollo de movilidad, CAEX, por ejemplo, tienen una cuenta pendiente importante con el sector minero para que el sector minero pueda cumplir sus metas de descarbonización al año 2040, al año 2050. Y yo creo que hay un punto importante. Y el tercer punto, con esto termino, es la generación de capacidades, tanto internas como externas. Esto no es un cambio trivial lo que está ocurriendo. Y cuando hablamos de compañías mineras, las capacidades internas son muy buenas para producir el metal que están produciendo. Pero si ahora hacemos un cambio y entendemos las nuevas capacidades de los técnicos, de los profesionales, de los ingenieros, en todos los ámbitos nos damos cuenta que las instituciones educacionales, por ejemplo, los mismos ministerios todavía están al debe para poder alinear todos estos requerimientos que se requerirían hace 10 años atrás, en la realidad. Porque hacer un cambio de estudio no es fácil, no es rápido. ¿Para qué? Para que los ingenieros de hoy o los ingenieros del futuro, y todas las especialidades, no solamente ingeniería, disculpen, puedan dar realmente respuesta a lo que la minería está necesitando y cada vez más va a necesitar. Diego. Doris, por favor. Ya, estamos enfrentados a un desafío global. La sociedad necesita urgentemente los minerales críticos. El reto es cómo los suministramos. No tenemos 20 años para desarrollar nuevas minas, tal vez tenemos 10 a 15 años, pero ¿cómo podemos proveer los minerales que se necesitan urgentemente? Por ejemplo, el cobre puede demorar 30 años desarrollar un proyecto. Y si ven las estadísticas del cobre, cifras conservadoras, ahora tenemos 27 millones de toneladas por año. Va a ir a 34 millones de toneladas por año para 2035. Y ya vemos una brecha entre la producción y la demanda para el 2027. Y se agranda porque hay minas que van a parar, entonces la producción baja y la demanda sigue subiendo. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Y
Y no es pequeños incrementos, es mucho más. El verdadero reto es cambiar nuestra mentalidad para sacar el valor, el máximo valor de lo que ya tenemos. Entonces, pienso que es el reto más grande, que es el cambio, ver las cosas diferente para hacer la mina diferente, para proveer. Y ese es el reto que nos estamos poniendo al Congreso Mundial de Minería. Invitamos a todos a enviar sus ideas. La fecha límite de ideas es abstract, es el 13 de octubre, que vamos a discutir esto porque creemos que podemos hacerlo. Entonces, depende cuán rápido nos movemos juntos. Y vamos a preparar a todos los participantes que dejen todas sus asunciones detrás y estén abiertos a cuestionar lo que hacemos hoy y explorar nuevas maneras de hacer las cosas para poder entregar esos materiales 5 años, 10 años, 15 años. Gracias, Doris. Y cuenta con algunos trabajos técnicos de parte de nosotros también. Creo que hay varios que van a postular al Congreso Mundial de Minería. Gracias. Arnoldus, por favor. Yo ya lo hice. Y me olvidé un minuto. Me olvidé, el Congreso coincide con el Inti Raymi, la celebración del sol. Entonces estamos usando esa razón para renacer, que todo renace, que la industria puede renacer también. Es un movimiento para que la industria vaya en la dirección correcta y podemos suministrar los minerales que se necesitan. Gracias. Excelente, qué mensaje tan positivo. Y qué mejor que Arnoldus ya mandó su trabajo. Quiero que lo presentes, por favor. No nos cuentes porque va a ser una primicia seguramente. No, retos, ¿no? Retos. Exacto. Solo una cosita que me olvidé antes. No solo he medido la huella de carbono, tengo mi plan de descarbonización 2030. Si la cosa continúa así, con plantaciones en el Congo, no como las de aquí. En el año 2033 habré descarbonizado la mía, la de mis padres y mis 4 abuelos. Que venga cualquier ecologista y me diga que él es más guapo que yo. No es muy importante, ¿eh? O sea, oye, yo cumplo con lo mío, ¿tú qué haces? A lo mejor yo soy muy sucio, pero ¿tú qué haces? Mira, los retos, hablemos de Poderosa. Cuando me pidieron a ver si podía estar interesado en hacer el estudio de alcance, el scope study, antes del tema de las baterías, del PES que han visto y eso. La idea principal que tenían, como es muy lógico en muchas compañías mineras, era, bueno, primero ponemos energía solar y luego ponemos baterías, porque era lógico. Y digo, bueno, yo desde fuera decía, a lo mejor no es tan lógico. Y la lógica era además minera. No es que sea más difícil o menos difícil, es verdad que era más difícil el estipular o definir bien qué tipo de batería, que lo que necesitas no era tanto mi labor, sino más bien el por qué, ¿no? Fijaos, en una compañía minera, dentro del límite de una mina, hacer un agujero es un permiso de 2 años. Aunque solo sea para poner un módulo solar con 4 agujeritos, necesitas 2 años. Pero una batería la pones encima. O sea, esta es una parte. Y segundo, no entienden a la batería, entienden lo que es un BESS, es un cerebro que va a funcionar. Y lo bonito del modelo de Poderosa es que tenía, aparte de los sistemas de diésel, tiene una hidráulica de pasada y la compañía LED. Entonces, podía gestionar inputs y outputs de cada uno de ellos y determinar. Esto es una parte. Y la segunda, que era muy interesante, era el tema del por qué voy a hacer esto antes o después. Y pedí todas las facturas del año y medio antes. Me llevó mucho tiempo entenderlo, pero me ha ayudado a mí en el futuro a entender las facturas eléctricas que me envía la compañía a casa. Entonces oye, ¿os habéis dado cuenta que casi la mitad de lo que pagáis tiene que ver con la garantía de potencia, con la transmisión y todo esto? Fijaos bien, es el pico de garantía de potencia, no tanto el pico de consumo eléctrico. Si lo que intentáis es bajar eso rentabiliza mucho más rápido. O sea, tú puedes tener la misma máquina funcionando de 2 maneras, pero si lo haces así es mucho más eficiente.
al ser más eficiente económicamente, ayuda también al departamento financiero a tomar una decisión más lógica, ¿no? Y yo creo que ese tipo de cosas es lo que puede ayudar siempre el consultor, y ahora Diego, que también lo es, desde fuera, de ver experiencias de diferentes maneras, pero ya digo, unos con una hija que conoció la energía solar desde joven, otros con otras razones, pero con ese sentimiento de intentar hacer las cosas mejor, como dice aquí nuestra directora del World Mining Congress, ¿no? Gracias. Y de hecho, a veces hay un dicho que dice, haz las cosas diferentes para resultados diferentes. Y creo que de eso se trata este panel. La descarbonización es un gran reto, pero vemos ejemplos como en Veladero, que ante esas dificultades está cambiando esquemas porque piensa un poquito más allá fuera de la caja. Y esos proyectos en los cuales también Diego ha participado y que ha impulsado que de una toma de decisiones de que sea una poca cantidad, una poca carga, el CEO piensa que, a ver, cuéntanos cómo podemos implementar más ese ahorro importante y esa superar un poco más la línea de vida de la mina puede hacer que también tengamos esa experiencia que tienen tanto Doris como Arnoldus de decir, bueno, repensemos, hagamos de lo de adentro. Ya mandó su trabajo, quiero de verdad leerlo pronto y esperemos que eso no signifique no avanzar en el ritmo que debemos. Y esa es la última parte de este bloque. Y con la experiencia que ustedes tienen, por favor, menciónenos así puntual, ¿no? ¿Qué significa no avanzar con el ritmo que debemos hacerlo? ¿Qué significaría? Por favor, María Cecilia. Bueno, principalmente creo que significaría para las exportaciones una pérdida de competitividad ante otros mercados y otros países que ya están más avanzados en la descarbonización. Ya hay mercados que penalizan en cierta manera o tienen ciertos aranceles para productos que tienen alta huella de carbono, con lo cual estaría el riesgo de complicar las exportaciones latinoamericanas mineras. Y el otro punto que quería mencionar es la pérdida de licencia social, ya que bueno, cada vez más inversores, comunidades, gobierno, organismos internacionales, certificadores, exigen resultados, ¿no? Reportabilidad, trazabilidad y resultados, y no cumplir, no llegar a esos objetivos puede significar también un conflicto social con comunidades, puede generar algún tipo de rechazo a proyectos y limitar la expansión de las empresas. Gracias, María Cecilia. Qué importante lo que mencionas. Diego, por favor. Sumado a la competitividad y a la licencia para operar, yo destacaría también el punto relacionado a lo que es, disculpe, tenía la idea y déjeme mirarla rápidamente. Básicamente al cambio que significa o a ir contra la corriente y no hacerse cargo de lo que es algo inevitable y que es la descarbonización. Porque es importante entenderlo y la urgencia que tiene. Básicamente porque si no las compañías no van a ser capaces de llegar en el momento adecuado a tener los resultados que tienen que cumplir con todos sus stakeholders internos y externos. Además, entender que esto no es un cambio de equipo. Esto no es traer un equipo eléctrico por uno diésel. Conversando con una amiga de GIZ Alemania, llegamos a una conclusión básicamente de que este cambio que estaba ocurriendo es una revolución energética desde el punto de vista de la descarbonización. Lo que logramos construir desde el punto de vista de movilidad, de logística, en más de 100 años de historias con el diésel, necesitamos y queremos cambiarlo en no más de 15 años, al 2050, a una matriz eléctrica. O sea, el que diga que esto es fácil, el que diga que esto es simple, es porque probablemente no entiende en el mundo que está viviendo. Y con eso quiero tocar el otro punto, que es las condiciones habilitantes que se requieren para que esto realmente se lleve a cabo.
Y esto es porque es importante, porque hablamos de infraestructura en los primeros bloques, hablamos de infraestructura, hablamos de sistemas eléctricos, tanto propios, sistemas energéticos, tanto propios como de terceros que nos alimentan. Hablamos de electromovilidad, que no la generamos nosotros, viene de alguien. Hablamos de capacidades, hablamos de sistemas de carga, que así como nos demoramos 1, 2, 3, 10 años en generar un proyecto minero, el generar las condiciones políticas, tanto de lo que es reglamentación externa asociada al ecosistema país, básicamente, y todas las modificaciones también de los reglamentos internos de unas compañías mineras enormes, como ustedes, por ejemplo, como BHP, como Collahuasi o como AMSA, no es inmediato, no es rápido. En uno de otros eventos que estuve durante la semana, hablaban sobre el transporte de GNL, de camiones. Y cómo la primera adversión que tuvieron los transportistas era que el chofer no quería manejar el camión a GNL. ¿Por qué? Porque le tenía miedo. Imagínense ahora un CAEX a hidrógeno. Un camión chico a hidrógeno moverse. O sea, estamos hablando que necesitamos un cambio de mentalidad, un cambio radical que tiene que ser promovido desde el interior de las organizaciones con una gestión del cambio adecuada, que no va a ser de la noche a la mañana y que si no empezamos hoy, en la realidad, lograr los objetivos van a ser cuesta arriba. Gracias, Diego. Doris, por favor, ¿qué significa no avanzar al ritmo que debemos? Que si no avanzamos, todos abren su teléfono, todo está en el teléfono. Bueno, eso es una broma porque tenemos que poner un poco más de energía, de manera que nos... La energía eléctrica, la matriz eléctrica. Marcha atrás, más emisiones, más conflictos, y es como apagar la luz al futuro y renunciar el rol de la minería, que puede ser la solución al futuro. Gracias, Doris. Arnoldos. En 2 palabras, no future.